Bueno, ya tenemos unas 3 legislaturas intentando modificar el Código de Trabajo, una iniciativa del presidente de la República y bueno, las mesas que integran allí los trabajos para estos fines. No se ha podido y la gran piedra en el zapato ha sido el tema de la cesantía laboral. Cada vez que conversamos con algún representante del Estado o legisladores, se dice que no se va a modificar. Sin embargo, hay un interés también marcado de parte del sector empresarial que tiene otras propuestas. Conversamos de eso en este momento con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. ¿Qué tal? Gracias, Ángelo, Dayana, Roberto. Gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, Ángelo ponía sobre la mesa el tema de la reforma laboral. Podremos hablar también de otros, porque ya parece como reiterativo el tema. Ustedes han fijado una y otra vez la posición. ¿No se cansan de eso? ¿Cómo sacar fuerzas para insistir y continuar sabiendo de un lado el discurso y los oídos que al parecer son sordos, y de este lado una posición, y le han buscado todas las vueltas para avanzar en el tema? Roberto, yo a veces me pregunto que si me canso yo de hablarlo, me imagino aquellos que se cansan ya también de escucharlo. Y es que lo que comentaba Ángelo de cuántas legislaturas tiene y si avanza o no en el Congreso, esto va mucho más allá. Este es un código que este año cumple 34 años. Es un código que ya se legisló para un país que no existe, para un mundo que ha cambiado y que tiene muchos aspectos que con mucha oportunidad de mejora. Toda esta discusión usualmente termina en el tema de la cesantía, es el tema que más conflicto genera. Sin embargo, el abordaje que se hizo de presentar una propuesta integral consideraba muchos otros aspectos. Yo creo que de las cuestiones más traumáticas que hemos tenido en esta etapa congresional es que se variaron significativamente los consensos a los que se había arribado en el tripartismo. Y en adición, el tiempo perdido, precisamente corrigiendo distorsiones que ya teníamos, desenfocó la atención en cosas verdaderamente esenciales. De nuevo tenemos una gran oportunidad. Ojalá esta legislatura que empieza ahora el 27 de febrero aborde con la seriedad y la objetividad necesaria y ojalá podamos poner todos los temas sobre la mesa porque no hemos sido obtusos. Hemos planteado propuestas y estamos en la mejor disposición de discutirlas. El sector empresarial plantea que el esquema actual de cesantía es insostenible. Yo quisiera saber qué elementos específicos del modelo vigente considera usted que ya no responden a la realidad económica de nuestro país. Dayana, hay algunos temas que ya suenan cliché y cuando uno habla de la República Dominicana al día de hoy, uno de los que siempre sale, no importa el tema que estemos hablando, es la informalidad. Y cuando nosotros vemos que vamos a cerrar un año 2025 con niveles de informalidad de un 54, un 55%, muchas veces decimos, bueno, es que nuestro país tiene esa característica y es parte de la región de Latinoamérica donde normalmente los países son informales. Pero cuando entramos en el nivel de detalle y nos damos cuenta de que así como nosotros aquí hemos mantenido una informalidad entre un 54 y un 57% en las últimas 2 décadas, el promedio en la región es de un 50%. Nosotros estamos 7 puntos por encima de lo que es la informalidad en la región. Y cuando preguntamos por qué la gente es informal y qué es ser informal, informal es que usted no cumple con los requisitos, las reglas, las leyes que tiene que cumplir para operar. Y hay quien lo hace por desconocimiento, porque tenemos procesos burocráticos, complejos, que no se entienden. Hay quien lo hace por decisión propia, porque dice, tú sabes qué, yo no voy a cumplir y Sí, a ese porque debe entiende que le sancionarse. conviene, porque entiende que Y le conviene, pero al final también, tal cual usted lo está diciendo, yo siento que igual esta es información, porque cuando tú, o sea, analizas la penalidad, es más cara la sal que el chivo. Pero hay un componente importantísimo que no lo hace porque no resiste el costo de la formalidad. Y ahí te entro de lleno en por qué vinculamos el tema de la cesantía con el tema del costo laboral. En República Dominicana, si bien nuestro código es del año 92, a partir del año 2001 cambió la normativa y el marco regulatorio aplicable porque entró en vigencia la Ley de Seguridad Social. Y ya en la Ley de Seguridad Social, el empleador tiene que cotizar para un seguro de vejez, la pensión, para un seguro de salud, cotiza para el Infotep, cotiza una serie de cosas en beneficio del trabajador precisamente para mantener esta armonía.
Esos costos que generan cuando se le suma la cesantía, en el año 1 al día de hoy en la República Dominicana, generan hasta un 54% adicional a lo que es el pago del salario. Por cada peso de salario que se paga, con el esquema actual, el empleador tiene que buscar 54 centavos adicionales en caso de que se ejerza el desahucio. Y eso va creciendo en el tiempo. Ya en el año 5 es por cada peso un peso adicional de costo laboral. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, mira, no es un tema de desprotección ni de desconocimiento de los derechos de los trabajadores. No, muy por el contrario. Todos los contratos existentes al día de hoy se mantendrían con las mismas condiciones hasta el día de su terminación. Usted Claro, tiene porque no 20 tiene años. exactamente. Claro, usted tiene 20 años, usted tiene 30 años. Hasta el día que termine su relación laboral, a usted se le aplicaría lo que establece el código vigente. Ahora bien, hemos propuesto una transición al futuro, a los nuevos contratos de trabajo. Y que para que estos nuevos contratos de trabajo no nos hemos casado con una opción. Yo creo que había una posición un poco conservadora hace algunos años que decía eliminar la cesantía. Bajo ningún concepto nosotros hemos planteado eso. Hemos dicho, mira, una opción es, vamos a limitar hasta cuánto es el salario que puede aplicar para el pago. En términos llanos, nosotros dijimos 10 salarios mínimos. Ahora en febrero entra el ajuste de salario mínimo de las empresas grandes y son casi 30,000 pesos que ganará el que menos gana en una empresa grande. 10 salarios mínimos son 300,000 pesos. Todo el que gane por debajo de 300,000 pesos se utilizará su propio salario para el cálculo de la cesantía. Y según lo que publica el propio Ministerio de Trabajo, que ganen más de 300,000 pesos en República Dominicana es alrededor menos del 1% del total de todos los trabajadores. Es decir, en principio ni siquiera se afectaría una masa importante de los trabajadores. Otra opción que se le dio fue, bueno, vamos a poner un tope, ¿hasta cuánto tú lo calculas? Al día de hoy la cesantía es indefinida en el tiempo y por eso habíamos hablado de que el año 1 es 54% más, el año 5 un 100% y ya en el año 15 o 20 es hasta un 200% más de lo que se paga de salario. Dijimos, vamos a establecer un tope de 5 o 6 años y lo hicimos porque la rotación actual en el mercado laboral es de más o menos 3 o 4 años dependiendo del sector del que se trate. Y no está escrito en piedra. Si quieren establecer otro tope, también abiertos a discutirlo. Y si eso no fuese suficiente, también hablamos, bueno, ya que las empresas están haciendo esta erogación, que esto sea parte del gasto deducible de su impuesto sobre la renta. O pensemos si no es el salario último del trabajador el que se toma como referencia, o el promedio de los salarios devengados, lo cual sería mucho más justo. Hablemos de un seguro, hablemos de un fondo, hablemos del futuro y no seamos tercos rehuyendo una discusión que al final del día beneficiaría a la generación de empleo en la República Dominicana. Abordaste el tema del seguro. Hay un diputado que ha presentado una propuesta para un seguro de desempleo en el país. ¿Qué se conoce de esto? ¿Va de la mano con la reforma laboral? O sea, quizás que exista primero el seguro para seguir avanzando en las reformas del Código Laboral. Mira, todas las opciones sobre la mesa deben ser debidamente ponderadas y hay que distinguir en cuál es el objeto, la razón de ser, la naturaleza en sí de la cesantía. Hay países en los que existe un seguro de desempleo que entra y beneficia al trabajador precisamente cuando pierde su trabajo en un periodo hasta que tenga un nuevo trabajo. En España, por ejemplo, se habla del paro y durante los meses que ese trabajador no está percibiendo un salario, pues entonces de ese fondo se le aplica una mensualidad y ese periodo de tiempo puede variar. O un seguro que por la terminación que fuese, no importa la causa, también entra en vigencia. Bueno, perdona que te interrumpa, César. Por ejemplo, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, usted pierde su empleo o lo desahucia, es el Estado quien le cubre, creo que por un periodo de un año, hasta un año, un dinero para que usted viva, para que busque otro empleo. Si al término de eso, al año, usted no tiene empleo, se acabó su respaldo que le da el Estado. Usted tiene un periodo de tiempo para buscar un empleo, emplearse en lo que sea. Y mientras el Estado le respalda en ese sentido, ni siquiera el empleador
para que tengamos claros los ejemplos de cómo existe en el mundo. No, y precisamente porque no quiero bajo ningún concepto que parezca que la solución a esto es señalando al Estado, meterse Claro, la mano en el bolsillo y cubrir lo que hay que hacer. En cualquier concepto, el empleador está dispuesto precisamente a seguir aportando como lo está haciendo ahora. Ahora, requiere certidumbre, requiere limitar esos gastos que al final del día irían destinados precisamente a los ajustes salariales que han estado pendientes. En los últimos 3 ajustes salariales, desde el 2021 hasta la fecha, el acumulado es de un 60%, 20% cada 2 años. Es algo bastante alto. Entonces, que si sea un fondo o sea un seguro, todo determinará, todo va a estar condicionado precisamente al costo que esto genera, pero son esquemas que funcionan en otros países y que perfectamente podríamos ponderarlo para la realidad de la República Dominicana. A propósito de que citas la ley de seguridad social, ¿no se ha ponderado la posibilidad de que la discusión en torno a la cesantía se exima del Código de Trabajo y se traslade también a la ley de seguridad social, que igualmente tiene que ser modificada y se supone que debería hacerlo, si no en la próxima legislatura, porque tiene ya unas cuantas legislaturas igualmente en espera esa ley de que se modifique y no se ha logrado nada? ¿No sería sensato llevar esa discusión a la ley de seguridad social y eximir al Código de Trabajo de la misma? Ángelo, lo mejor de tu pregunta es que no hay ni siquiera que modificar la ley de seguridad social para que esto pueda entrar en vigencia. El Oh, legislador del año 2001, uno. cuando se promulgó la ley de seguridad social, hace 25 años, incorporó un artículo que manda a establecer un fondo de seguro de desempleo. Ahora bien, en estos 25 años, un cuarto de siglo ha pasado y ese seguro aún no está en vigencia. Entonces, si esa fuese la opción, perfectamente están los mecanismos. Lo que ha dicho el sector empleador es que en el 92 se pospusieron cosas y ya van 34 años. En el 2001 se decidieron cosas y ya van 25. Tomémonos el tiempo que necesitemos en este momento y hagamos algo que aplique a la realidad actual, pero también que tenga la capacidad de aplicarse en el porvenir. Y por eso es que nuestras propuestas han sido flexibles, han sido abiertas, han tomado en cuenta cuáles son las tendencias que están ocurriendo actualmente en el mundo y estamos abiertos a una conversación franca y sincera con las otras partes. ya. Hablemos de otro tema y es el panorama económico actual en el país. Ya vimos el crecimiento de la República Dominicana, que a poco llegó a un 2%, un 2.1% de crecimiento de la economía, del PIB en el 2025. Se proyecta un crecimiento de hasta un 4.6% para este 2026, cosa que habrá que ver. ¿Cómo ven el tema económico en el país? ¿Se descarta una reforma fiscal para que haya mayores ingresos y eso se reinvierta en la economía, en el bienestar social, en inversión en educación, en salud, etcétera? ¿Cómo lo ve el sector empresarial? Mira, el año 2025 ha cerrado como un año atípico en el modelo de crecimiento que ha tenido la República Dominicana. En los últimos 30 años hemos tenido 2 momentos que han reflejado precisamente una desaceleración. Uno de ellos, año 2003-2004, cuando sabemos que hubo una crisis importante en el sector financiero nacional con la quiebra de algunos bancos, y en el año 2020-2021 con la pandemia. Este año, 2025, precisamente por factores internos y externos, aunque el número final del Producto Interno Bruto aún no se ha publicado, el índice de actividad económica al mes de diciembre cerró en 2.1. Las proyecciones para este año sí efectivamente son positivas, pero nosotros estamos haciendo una reflexión un poquito más profunda y ¿estamos atravesando un tema de una coyuntura o definitivamente estamos en un nuevo ciclo de crecimiento que las expectativas no deberían ir a los niveles que hemos tenido en las últimas décadas? Digo esto porque cuando hacemos una radiografía del componente de cada uno de los sectores de nuestra economía, nos encontramos con que el sector manufactura, el sector zona francas, el sector comercio, el sector servicio, tuvieron un crecimiento positivo en este año 2025. Sin embargo, fundamentalmente 2 sectores, la minería y la construcción,
tuvieron una desaceleración importante. Ya la minería empezó a recuperarse y cerró el año con 4.6, 4.7% de crecimiento. Sin embargo, el sector construcción aún permanece en números negativos. Y la construcción permanece en números negativos por muchos factores que nosotros mismos no controlamos. Estamos en un periodo de altas tasas de interés, estamos en un periodo de que por el constreñimiento del uso de los recursos no ha aumentado la inversión pública, por el contrario, se ha reducido y el capital privado se encuentra reservado. Entonces, al final del día, dos motores importantes de nuestra economía, que son la minería y la construcción, serán los que determinarán qué tanto podremos crecer en este año 2026. Ahora bien, en ese panorama también hay noticias muy positivas para nuestra economía. Aún en un ambiente de tensión global, como es la guerra comercial entre Estados Unidos y muchos otros países, nosotros tuvimos un aumento considerable de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones este año 2025 crecieron un 11.7%, colocándose cerca de los 12.000 millones de dólares. El turismo aumentó. La inversión extranjera directa aumentó también 11.3 millones, superando los 5.000 millones de dólares. Las remesas aumentaron. Entonces, cuando vemos a este paciente cuyo resultado general del estudio da negativo, también vemos que sus signos vitales están muy positivos y por eso todavía somos más optimistas con las cosas que podamos hacer en este año 2026. Ya. Bueno, pues hay un tema que también salió la semana pasada, que es la nueva ley de compras y contrataciones públicas, que si bien regula mucho el tema del Estado, los funcionarios, quienes participan, quienes no, sobre todo en materia de control, pero para muchos también se ha convertido en un freno de alguna manera por exceso nivel de control o de procedimientos o de trámites con contrapartes privadas, sobre todo con empresas para brindar servicios, etcétera. ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista del CONEP? Mira, aquí el reto principal que tenemos por delante es poder garantizar transparencia, que es lo que procura la ley y sus procedimientos, y eficiencia, que al final del día debe ser uno de los principales atributos que muestre un Estado moderno. Los antecedentes de esta ley de compras y contrataciones a inicio de este siglo precisamente se remontan a cuando la República Dominicana asumió los compromisos del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Y era la visión que dentro del estándar regional pudiéramos adecuar nuestra normativa. En el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que se ha avanzado y se ha madurado en un sistema de compras y contrataciones que inclusive aspectos como la equidad y el acceso que puedan tener las pequeñas y medianas empresas a las compras públicas ha ido avanzando positivamente. Y al final del día, el Estado es el principal comprador en este país. El presupuesto del Estado mueve la economía. Entonces, la ley actual de recién renovación y sobre todo el reglamento promulgado la semana pasada nos plantean esa gran duda. Y es que si podremos ser transparentes y garantizar los procesos que aún estando establecido, hemos visto la cantidad de filtraciones e inobservancias que se han producido en el tiempo, pero al mismo tiempo ser efectivos. Comprar un clip, comprar una hoja de papel en el Estado al día de hoy es una pesadilla. Entonces, lo que procuramos es precisamente que se pueda avanzar en su implementación sin causar mayores distorsiones, garantizando transparencia, pero garantizando y procurando también su eficiencia. Qué bien. Por último, a mí me preocupa, César, que... Tengo que le interrumpa, acabada. Por último, Ajá. para usted, porque yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. Que usted le pregunte, yo le... No, diga usted, las mujeres primero. Bueno, yo tengo una pregunta. En términos de competitividad, ¿cómo impacta el Código Laboral moderno en la atracción de inversión extranjera y en la generación de empleos formales? Mira, es sencillo, Diana. Muchas veces somos románticos y nos creemos nuestra propia historia y eso está muy bien. Y entendemos que los atributos positivos que tiene la República Dominicana, un país con estabilidad política, un país con una extraordinaria ubicación geográfica, un país que ha mantenido un crecimiento económico y en el que existe paz social,
muchas veces creemos que eso es suficiente para atraer inversión y ser atractivos, valga la redundancia. Sin embargo, al día de hoy, en un comercio global, al momento que las decisiones no se toman en función de atributos únicos del país, sino que cuando se está decidiendo en un salón de una junta de directores de una empresa al otro lado del mundo, se evalúan bastante claro los costos. Y cuando se evalúan los costos laborales en la República Dominicana, nosotros estamos muy por encima de la media de la región. Y entonces entramos en competencia con otros países que quizás no tienen la solidez nuestra en los pilares que he mencionado, sin embargo, tienen costos inferiores y las empresas asumen el riesgo de invertir en ellos. Yo no creo que esté en riesgo la inversión en la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que soñar en grande y pensar que si hemos logrado lo que hemos logrado bajo estas condiciones, si hacemos los ajustes estructurales que se requieren, podríamos aún llegar mucho más lejos. Este es un momento en el cual los países están envueltos en esta tensión y sus proyecciones de futuro son muy reservadas. Nosotros tenemos mangos muy bajitos y este es uno de ellos porque el costo afecta a la operación y en consecuencia a la decisión de estar o no en un país. A propósito del tema, y no era la última pregunta, la reservo para después, pero hablando de costos, siempre hemos presentado como un área muy competitiva para el país el tema de las zonas francas. Sin embargo, y se ha crecido, es evidente que se ha crecido y se ha diversificado de alguna manera. Sin embargo, Centroamérica nos sigue comiendo los caramelitos en materia de costos. ¿Hay maneras de variar eso? Sí, y definitivamente el contexto actual nos da oportunidades para hacerlo. Muchos de nuestros competidores de Centroamérica, al momento de establecerse las medidas de política comercial de la administración Trump, marzo, abril, mayo de este año 2025, salieron con una carga arancelaria mucho más alta que la de la República Dominicana. Nosotros se nos estableció un arancel base que era la tarifa mínima de un 10%, pero hubo países con un 20, un 30 y más en determinados productos que son nuestros propios competidores. Lo que estamos actualmente viendo es cómo se anuncian, por ejemplo, El Salvador y Guatemala, tan reciente como la semana pasada, acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Yo creo que la relación que ha mantenido nuestro país, nuestro gobierno con la administración Trump, de respeto y sobre todo de reconocimiento de puntos de interés común, nos abren las puertas para en el corto plazo también poder tener un esquema preferencial que el tema arancelario sea abordado. Pero asimismo, aunque es un sueño de que viene el nearshoring y no acaba de llegar, ahora más que nunca se justifica que capitales invertidos en Asia o capitales invertidos en Europa, no solamente por un tema de cercanía, sino por un tema también de acceso al mercado de los Estados Unidos, repiensen en la República Dominicana. Así que yo creo que efectivamente hay áreas en las que debemos trabajar. Cuando nosotros se nos evalúa para manufactura y producción de determinados productos, hay países de Centroamérica con mejores credenciales, por ejemplo, en la formación del talento humano, en educación, y ese es un tema en el que tenemos que seguir avanzando. Sin embargo, en muchos otros factores, este sigue siendo el país más atractivo para invertir y ojalá así siga siendo. En una ocasión, una relevante empresaria del país, presidenta de un grupo, hacía referencia y hacía un llamado al gobierno y al presidente de que se ocuparan mucho más de la industria, que la industria dentro del sector privado en general había quedado como un poquito rezagada, se daba quizás mayor beneficio o atención desde el punto de vista estatal, etcétera, a servicios, etcétera, pero la industria, que es la base importante de cualquier economía, quedaba un poquito rezagada. ¿Ha cambiado eso en algo? Yo creo que la industria y la industria nacional es el motor del modelo de desarrollo que actualmente tenemos. Si bien es cierto, la inversión extranjera ha aumentado exponencialmente y el capital extranjero es bienvenido en nuestro país, el caso particular de las industrias dominicanas vale la pena resaltarlo. Son industrias que ya han agotado un proceso en su mayoría de un relevo generacional no traumático. Son industrias que aún generando dividendos, en vez de expatriarlos, los reinvierten en nuestro país. Son industrias que se han diversificado y de una rama específica de su operación ya se encuentran en diferentes sectores. Y son industrias que, si bien es cierto, la mayor parte de empresas registradas en nuestro país
son micro y pequeñas empresas. El 95% de las empresas en este país tienen menos de 50 trabajadores. Sin embargo, son las grandes empresas las que generan el 70% de los puestos de trabajo que aquí tenemos. Entonces, yo creo que el peso de la industria está ahí presente. Hay avances significativos y una agenda compartida con el sector público como el ambiciosísimo plan de la Meta 2036. Sin embargo, hay temas estructurales que deben seguir siendo parte de nuestra agenda. El que hablábamos hace un momentico, el tema laboral, es uno de ellos. El abordaje integral de la situación del sector eléctrico y cómo se descarga la destinación de recursos públicos que pueden ser utilizados para otras áreas y que en el año 2025 llegaron a casi 1.800 millones de dólares y cómo se puede abordar de manera efectiva con una participación de ambas partes. Cómo podemos seguir desmontando la burocracia y la permisología que muchas veces ahuyenta la inversión y si no la ahuyenta, la dificulta o la retrasa en el tiempo. Entonces, no es una agenda estática, es una agenda en evolución. A diferencia de otros países, contamos con una matriz económica bastante diversificada y atender lo que tenemos aquí, lo que se está produciendo aquí, lo que se puede seguir produciendo aquí, debe seguir siendo un tema muy prioritario. Ahora sí, por último, y a propósito de ese tema de la industria, a mí siempre me ha preocupado, César, que si bien le damos toda la importancia al turismo, la que merece, que por fin hayamos entendido que es una parte importante y esencial de nuestra economía y de nuestro sustento. Cuando nadie creía en Ángel Miolán, por cierto, nadie se acuerda ahora de Ángel Miolán, pero fue el primero en hablar y apostar por el desarrollo turístico, pero que nos acomodemos a eso y que otras áreas, así como también es un pilar importante de la economía, la minería, que amerita seguir avanzando en ella, porque cada vez que se da un permiso de exploración, sale alguien y se arma un escándalo. Señores, estamos hablando de explorar. Y entonces creo que es importante que como nación entendamos que con el tiempo se puede coexistir una minería responsable con el cuidado del medio ambiente, pero es una parte esencial, pero también limitada porque los recursos ahorita se acaban entre las montañas, etcétera. Lo que me preocupa es cómo vamos a mirar el futuro, en qué vamos a sustentar el país en el futuro cuando ya no haya más playas que explotar, cuando no haya más minería que explotar. O sea, nos hemos sentado a evaluar la base económica, estructural, industrial, de desarrollo para el país, que no dependa solamente de dos industrias fundamentalmente, que no explotemos mucho más nuestra exportación. ¿Por qué exportamos tan poco? Pregunto esto porque a veces nos regodeamos en el éxito del turismo y nos quedamos ahí y no pensamos un poquito más allá. Bueno, en el futuro, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir en República Dominicana? ¿Nos hemos sentado como nación a pensar en eso? Yo tuve la oportunidad, Roberto, hace algunos años de visitar Corea y en ese momento tenían algo que se llamaba el Ministerio de Futuro. Era en su gabinete había un Ministerio de Futuro y tuve la curiosidad y solicité una cita y tuve una reunión. Y Corea, que es un modelo que para nosotros puede ser de referencia por muchísimas razones, tenía alguien solamente pensando en los problemas, cómo resolverlo y dónde estaríamos nosotros mañana. Tú has mencionado algunos sectores importantísimos de nuestra economía, la minería. Cuando hace algunos años se hablaban de los permisos que requería la principal operación minera existente todavía al día de hoy en República Dominicana, el precio de la onza de oro no era ni remotamente lo que teníamos al día de hoy. Al día de hoy la onza de oro está en alrededor de $5,000. Y eso significa que si nosotros hubiésemos tenido en los tiempos que se requería las autorizaciones correspondientes, la producción fuera aún mayor y el beneficio directo para la República Dominicana fuese así aún mayor. Cuando nosotros hablamos del turismo, el modelo turístico dominicano, lejos de estar desgastado, está en un proceso de constante evolución. Ahora bien, ya no es la misma oferta turística de playa y sol que nos colocó en el mapa mundial.
Porque así como aquí hay playas muy bonitas, en muchos otros destinos de la región y del mundo también las hay. Nuestra ventaja competitiva está en otras áreas que otros destinos no ofrecen. Pero pensar también en cómo ha evolucionado nuestras exportaciones. A principios de los años 90 nos clasificaban en el mundo como la economía del postre, porque nosotros exportábamos caña, azúcar, café, cacao, tabaco. Esa era la oferta exportable de la República Dominicana. Hoy somos líderes exportadores en equipos médicos, hoy somos líderes exportadores en componentes electrónicos, hoy somos líderes exportadores ya no en el tabaco, en la hoja, sino en cigarros manufacturados a mano. Entonces, nuestra oferta exportable ha aumentado significativamente. Ahora, no podemos ser conformistas. Y muchas veces cuando parecemos necios o como tú preguntabas al principio, si no nos cansamos de plantear los mismos temas, no es por la situación actual. La República Dominicana va a una altura y a una velocidad en la que llegaremos a puerto seguro si somos conservadores. Lo que estamos es pensando en grande y diciendo, si esto lo hemos logrado con lo que tenemos, ¿a dónde podemos llegar si se tiene el coraje, la valentía y la fuerza y la voluntad política de introducir las reformas que se requieren y colocarnos ahí? Por eso es que estamos trabajando de la mano con todo el que quisiera poder así hacerlo, y el potencial de la República Dominicana está lejos de alcanzarse. Yeah. Bueno, pues ahí están las consideraciones de César Dargan. En algún momento volveremos a hablar para ver por qué no acabamos de entrar al mercado chino, por ejemplo. Recuerdo cuando se establecieron las relaciones, ahora sí va a llegar los aguacates allá y contenedores refrigerados para que no lleguen podridos, etcétera. No acabamos de vender el primer aguacate a China y es un mercado que consume por pipa. No acabamos de entrarle a eso. Quizás en un rejuego geopolítico se nos pueda complicar, pero hay otros productos que incluso se nos siguen dificultando para entrar al mercado estadounidense. Ellos ponen sus reglas. Bueno, si esas son las reglas, cumplámoslas, pero no acabamos de entrar. Y así en otros mercados, sobre todo para potenciar el tema de las exportaciones. Pero nada, son temas que quedarán para otra conversación. Gracias, César. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que se repita la invitación. Ojalá. Así será. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.